Buenas, les doy la bienvenida en nombre del Centro de Innovatividad de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Mi nombre es Solange Moselo y vamos a estar disertando en torno a lo que es la innovación social durante estos 6 módulos. En este primer módulo vamos a ver algunos elementos importantes y necesarios de refrescar, porque a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, en torno a lo que es la innovación, lo que es la innovatividad, el modelo de gestión de la innovatividad y sus componentes. Okay. El primer elemento que vamos a discernir tiene que ver con los diferentes conceptos que existen en torno a la palabra innovación. Innovación es conocido como un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlo o renovarlo. Hablando etimológicamente, este término proviene del latín innovatio, que significa crear algo nuevo, y está formado por el prefijo in y por el concepto nous. De ahí entonces que innovación es la introducción, ¿verdad?, a un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio de un proceso, algún método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización de trabajo o las relaciones externas. Esta es una definición planteada por que se puede ver en el manual de Oslo de la OCDE en el año 2005. También tenemos otra definición por aquí abajo que dice que es un proceso dirigido a un mercado bajo un enfoque de negocios de quien detecta oportunidades y capacidades organizacionales para generar productos, procesos y servicios novedosos, aceptados, perdón, por los consumidores. Estas cuatro definiciones que les he presentado, de alguna forma resaltan una palabra que es importantísima, que es el concepto de nuevo, de novedoso, en torno a bienes, servicios, productos, sistemas organizacionales, organizaciones en general, etc. A través de este gráfico vamos a poder trabajar en función de cuatro elementos importantes, pero que los antecede una palabra que es básica para el concepto de innovación, que es la conciencia o la toma de conciencia de los procesos. Tenemos en la parte superior una conciencia del mercado, a lo lateral derecho tenemos conciencia del entorno, del ambiente, en la parte de abajo conciencia de competencia y por el otro lado izquierdo tenemos competencia tecnológica. Como pueden observar, tenemos en el centro una idea, en este caso novedosa, representada en ese bombillo, y esa idea o ese proceso de toma de conciencia empieza con definir el desafío de innovación que se quiere generar. Esta característica, esto va a generar o va a buscar caracterizar el desafío en lo que se quiere innovar para posteriormente lanzar el desafío y vamos a innovar. Es lo que básicamente dice un equipo de trabajo. Eso genera ideas. Hay un proceso de generación de ideas que busca valorar ideas a través de un filtro, haciendo una evaluación o un primer contacto con esas ideas para ver qué tan positivas son. En segundo lugar, un estudio de estas ideas para después diseñar y desarrollar el producto final para hacer una estimación monetaria, la parte financiera, y finalmente lanzar la innovación. Este esquema que podemos ver aquí de manera holística, de manera global, puede ser aplicado a cualquier área y puede ser aplicado a cualquier tipo de innovación. Aquí nos encontramos con otro gráfico. Aquí es importante conocer dónde ocurren los cambios que nos van a permitir darle empuje a ese producto, a ese servicio, como ya les dije antes, a ese bien que de alguna forma pudiera estar estancado o que no se ha podido visualizar su verdadera utilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurren los cambios? Por supuesto, la base de todo es el conocimiento. Eh,
cualquier paso que demos en torno a los elementos innovadores que van a dar paso a una toma de conciencia, van a, por supuesto, a generar conocimiento, donde se busca una nueva organización interna. Ya yo vengo trabajando, o el equipo viene trabajando, el grupo viene trabajando de una manera específica que a lo mejor no está dando todos los frutos anhelados, y entonces necesitamos a través del conocimiento tener una nueva organización de todos esos conceptos que están dentro de la persona o dentro del equipo. Eso nos lleva, y fíjense que ahí las flechas están interconectadas porque una vía de ida y vuelta de doble dirección, donde hay una nueva interfaz con el cliente. Este cliente puede ser, como ya le dijimos antes, una persona, un bien, un servicio, un objeto, ¿okay? Una organización que de alguna forma, en el caso de la innovación social, por supuesto, son las comunidades con las cuales nosotros estamos interactuando, que nos va a llevar a un nuevo proceso de producción, ¿ok? O provisión de elementos. Al tener un nuevo proceso de provisión, eso va a generar un producto, bien o servicio que es novedoso. Entonces, fíjense cómo seguimos viendo un sistema holístico, un sistema de cobertura, donde iniciamos con un paso, que da el siguiente, el siguiente, el siguiente, y que al final, el último incluso, retroalimenta al anterior para poder generar un nuevo proceso. ¿Qué es la praxis de la innovación? Praxis significa práctica, sencillamente. ¿Cómo practicamos la innovación? ¿Cómo se hace ese proceso? La innovación en todo momento tiene que ser participativa. Es una nueva concepción teórica y práctica de la transformación social. Se apoya en el pensamiento complejo, ¿okay? Evitando el revolucionismo, o perdón, el reduccionismo de muchos esfuerzos de transformación basados solo en el sentido común. ¿Okay? Entonces, esta praxis de innovación tiene que ser 100% participativa de todos los elementos que participan, valga la redundancia, en el proceso, desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico, que es el que le va a dar su contextualización. No podemos reducir las ideas, ¿verdad?, a aspectos muy particulares o muy primordiales, porque si no, no se vería la interfaz del nuevo producto, que es lo que nosotros estamos buscando tener. Ok, esta praxis de la innovación, de alguna manera, es una nueva, como ya les dije anteriormente, concepción teórica y práctica de la transformación social, ¿ok? Que se va a apoyar en el pensamiento conjunto de una cantidad de personas, por ejemplo, en una comunidad, ¿ok? En una ciudad, en una localidad, en una organización, que de alguna forma van a establecer dónde se implementan las docenas de innovaciones que se quieren hacer, para que se realicen, se gestione de manera estratégica y operacional esas innovaciones. ¿A dónde nos va a llevar esta praxis de la innovación? Nos va a llevar a la praxis participativa, como ya lo señalamos anteriormente, ¿ok? De una cantidad de actores que son relevantes y que deben estar involucrados en este proceso. ¿Quiénes aportan entonces a esta nueva innovación? En primer lugar, el compromiso, ¿verdad? El compromiso con la situación. O no digamos en primer lugar, porque las tres cosas están involucradas en un orden específico. Los miembros de esa organización, de esa comunidad, de esa comuna, deben estar comprometidos con el proceso de cambio, ¿ok? Poniendo por delante el elemento creativo, ¿no?, y por supuesto gestionando, generado a través del conocimiento de esos conceptos. La creatividad es un proceso básico en el proceso de innovación. Hablando reiteradamente de lo que es proceso en sí. Porque la creatividad es la creación de algo nuevo y valioso, y por supuesto que es novedoso para una situación que ya se conoce. Ok, aquí tenemos un gráfico muy interesante, porque nos habla de lo que es la cultura de innovación. ¿Qué es lo que debe buscar todo organismo? ¿Qué es lo que debe buscar toda organización? ¿Qué es lo que debe buscar todo ser humano? Generar en torno a un proceso una cultura. Algo que se convierte en un hábito, que se convierte en una tradición, que se convierte en un ritual, que se convierta en que tenga una permanencia constante en un proceso interno y externo
de la organización. Entonces, fíjense que en la parte de adentro, en todo lo que tiene que ver con el color naranja, tiene que ver con la parte emocional de esta situación, porque por supuesto hay muchos elementos sociales y sobre todo cuando estamos hablando de innovación. Y finalmente, del lado rosado, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con factores de tipo racional, ¿ok? La mente con el corazón, si se quisiera decir de alguna forma. En cuanto a lo racional, ¿qué es lo básico? Los recursos. ¿Con qué personas se cuentan? ¿Con qué sistemas están involucrados en esa situación? ¿Con qué proyectos estamos trabajando? Y de forma tal que esos recursos estén lo más completo posible, en la medida de lo posible, como decimos. Los procesos de ideación, de afinamiento y de captura de la situación. Acuérdense que la fase de ideación sería el establecimiento de las diferentes ideas que lo podemos hacer a través de diversas estrategias. Y el afinamiento es como sacarle punto a un lápiz, ¿verdad? Escoger las ideas que son más importantes y más novedosas para la situación que es la que estemos trabajando. Con una captura de elementos, en este caso de recursos, que pudieran darle afinamiento a esos procesos. Finalmente está la parte de los éxitos, por supuesto, un éxito externo, un éxito a nivel de las organizaciones y éxito a través de los individuos de forma personal o particular. A nivel de las emociones, en esta cultura de la innovación, tenemos que trabajar en primer lugar los valores. Existe infinidad, una lista inmensa de valores que pudieran estar señalados ahí. Ya vamos a ver los que el modelo de gestión que maneja el Centro de Innovatividad NUNER, pues establece como prioritarios para ellos. Pero en el caso de la cultura de la innovación, los tres valores están centrados en el emprendimiento, en la creatividad y en el aprendizaje como grandes valores de los cuales se van a desprender otros subvalores que van a alimentar a estos principales. Después tenemos el comportamiento o los comportamientos que estos sujetos y estas organizaciones deben tener. Básicamente, comportamientos relacionados con energizar, brindar energía a la situación, comprometerse, vuelve a salir el concepto de compromiso, para entonces habilitar lo que hablábamos de establecer un hábito, de establecer un proceso, de establecer un va primero, va después de todos estos conceptos. Y finalmente el clima, que debe estar, vamos a decir que inundado de colaboración, de seguridad y de simplicidad en los procesos. Si hay una palabra que distingue la innovación y que tenemos que erradicar de las creencias que existen en cuanto a innovar, es la simplicidad de las cosas. Que la práctica sea simple, no compleja, como a veces algunas personas tratan de implementar. Realmente la complejidad a veces no forma parte de la innovación. Ok, entonces la innovación la podemos ver desde tres perspectivas diferentes. Podemos verlo desde la estrategia, innovación desde la dirección, desde los altos mandos, desde la parte gerencial, desde venir de arriba hacia abajo, desde la cultura de la innovación, específicamente del talento humano que está dentro de esa organización, o desde la praxis innovadora del área en el que se esté trabajando. Entonces podemos trabajar, podemos decir, dar los primeros pasos en función de esos tres elementos, ya sea de la parte gerencial, de la parte del grupo, del talento humano, o dependiendo del área donde se esté ejecutando ese proceso innovador. Es allí entonces que la función innovadora va a estar relacionada con la ciencia, por supuesto, con la creatividad, como ya lo mencionamos anteriormente, y con la tecnología. Esa tecnología nos va a brindar conocimientos, nos va a brindar formas, métodos, instrumentos, productos y benchmarking, ¿ok? Todo eso que podemos usar afuera que nos va a permitir ser parte de mi organización. ¿Para qué? Para lograr que un producto, un proceso o un método que va a ser mejorado o innovado. Fíjense que hay una flecha que sale de producto, proceso y método que se regresa, porque esto que teníamos al final, supónganse que yo quiero hacer un proceso innovador en relación con una aplicación en una computadora,
voy a obtener un producto al final, ¿ok? Que dependiendo de cómo se mueva, cómo gire, cómo funcione, me va a alimentar algún nuevo proceso creativo que me permite decir, no, yo tengo que meterle esto. Tecnológicamente puedo utilizar esto y por supuesto la ciencia va a estar en torno a todo ese proceso. Ok, vamos entonces, después de haber aclarado ya el concepto de innovación, por supuesto eso es muchísimo más amplio, sin embargo, vimoslo como que el corazón de lo que son los elementos, su definición, su proceso general, la cultura de innovación, la funcionalidad de la innovación. El centro, como centro, y en este caso las autoras, la doctora Lucía Rojas, la doctora Dairali Mercano y mi persona, nos propusimos hacer una sistematización de una serie de experiencias que hemos vivido a lo largo de casi 15 años en torno al trabajo innovador, empezando por un trabajo creativo, porque después se convirtió en un trabajo innovador, salpicado profundamente por la creatividad y que nos llevó a querer conocer cómo era que se daban estos procesos de innovación, con el objetivo de formular un modelo de gestión de esa innovación que estábamos viendo en nuestros estudiantes, que fue los sujetos o los individuos o las personas con las cuales trabajamos. Entonces de allí que nos planteamos cuatro preguntas centrales. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿cuáles son los ejes de acción involucrados en la gestión de la innovación y la creatividad? Entonces, el primer elemento es de acción. ¿A través de qué cosas vamos a trabajar? La segunda pregunta, ¿cuáles se han construido desde estos ejes de acción en buenas prácticas para la promoción y gestión de la innovación? ¿Cuáles se han constituido entonces en buenas prácticas para la promoción y gestión de la innovación? Elementos, estos dos conceptos muy ligados, sobre todo a la innovación social, que tiene que ver con la promoción y con la innovación. La tercera pregunta que nos realizamos, ¿cuáles han sido los efectos positivos, negativos y desconocidos de las acciones emprendidas? Cuando tú haces un proceso de sistematización, lo que haces es buscar todo lo bueno, si tenemos que poner el concepto de bueno, todo lo malo, todas las fortalezas, todas las debilidades y todas las cosas que realmente se desconocen y que surgen de repente y que no las podemos calificar como positivas o negativas. Y finalmente, ¿cuáles han sido las acciones en cada uno de estos ejes? O sea, se encontraron los ejes, se encontraron las acciones, entonces, ¿qué cosa puede unir a esos dos elementos? Hay un concepto que es innovador, si se quiere, por su descripción, y que tiene que ver con el concepto de innovatividad. ¿Ok? Entonces, fíjense que dice, la generación de una innovación parte de unas necesidades o demandas del entorno abordado mediante las capacidades, las actitudes y los recursos materiales y tecnológicos para crear e innovar y de qué disponen las personas, las organizaciones y los sistemas, alineadas para el logro de una solución viable. Entonces, como está subrayado ahí en negro, nos encontramos con el concepto de innovatividad, está centrado en esas capacidades, ya un poco, es como más específico que innovación, ¿verdad? Porque ya nos está hablando de qué es capaz el ser humano en la organización, en el servicio, qué actitudes, qué posiciones adopta ante esas situaciones de cambio, con qué recursos cuenta de manera material y de manera tecnológica. Entonces es una red compleja de agentes, recursos y mecanismos que articulados en enfoques y actitudes creativas y proactivas conforman el contexto propicio para generar innovaciones. Esta es una conceptualización hecha por la Asociación Civil Eureka en el 2008. Fíjense que incluso en el centro nos encontramos con un gráfico, ¿okay? En la primera graficación, donde hablamos de personas, hablamos de organizaciones y hablamos de sistemas. Y esas tres cosas que se interactúan entre sí, ¿okay? Están, como vemos en el punto central, trabajando con creatividad,
con innovación, con soluciones y con problemas, por supuesto. ¿Cuáles son estos rasgos que resaltan lo que significa innovatividad? En primer lugar, una visión sistémica por departamentos, no por departamentos, perdón, ni por sectores, sino viéndolo como algo unificado, como un todo, donde se involucran todos los elementos de ese proceso. En segundo lugar, una cooperación, ¿okay? Mutuo, no un aislamiento de los procesos. Hay una coordinación, ¿okay? Y esa coordinación implica que no es un control, sino una coordinación organizativa, si se quiere. Hay orientación a los productos específicos y a los usuarios, ¿ok? O en este caso clientes, no al plan ni a los criterios abstractos, que muchas veces los procesos innovadores se empiezan con un plan y a veces eso no es tan importante como la orientación a lo que se quiere lograr. Diversidad y heterogeneidad de usuarios clientes, no una visión parcelada y excluyente de los procesos. Todo el mundo tiene cabida a través de un proceso de innovatividad. Preeminencia del aprendizaje y la mejora continua, no de las rutinas ni los modelos estándares. Incluso nuestro modelo es sumamente flexible, el que le vamos a presentar. Integración de las tareas y del trabajo en equipo, ¿ok? No analistas versus ejecutores, no es lo que queremos. Alguien que manda y el otro que obedece, no, aquí tenemos una integración de esos dos elementos. Acento en el diseño creativo y en las redes, y no así en el hecho como tal. Y finalmente, siempre tiene que haber, perdón, no es el punto final, sino es continuación de lo que estamos hablando, ¿ok? No es un hecho aislado, sino es que es un hecho conectado unos con otros. ¿Okay? Entonces la innovatividad es una estrategia de difusión interna de elementos o vista como una estrategia de difusión interna dentro de un grupo o dentro de una organización. Nos encontramos que la instalación exitosa de la práctica de la gestión de innovación debe conducir necesariamente a un proceso gradual de la construcción de la cultura de innovación en la empresa. Ese proceso de sustentación o está sustentado por dos pilares: la construcción de la confianza y el respeto mutuo entre todos los actores, y a partir de allí la participación o lograr la participación autónoma y comprometida de un número creciente de empleados o de miembros de una empresa, en este caso una empresa como tal si fuese. ¿Ok? Entonces, hay unos logros iniciales, esos logros iniciales implican una participación y una cantidad de incentivos, y vamos a tener ahí credibilidad, la gente va a creer en lo que estamos haciendo, una autonomía de proceso con un compromiso que ya lo hemos mencionado antes, y la base que sustenta todo es la cultura de innovación. Ok, en este gráfico vamos a ver un poco la estructura general de la etapa de instalación de la innovatividad, o sea, cómo se da este proceso. Tenemos que hay una gerencia de innovación junto con una innovación en la gerencia. ¿Ok? Parece como que si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjense que son dos áreas que se complementan. ¿Ok? Porque la gerencia de la innovación siembra y es como la fertilización, y eso va a generar, perdón, atención para lograr los primeros brotes de eso que yo voy a sembrar. Entonces tenemos capacitación de los gestores pioneros, eso es básico. Es básico, hay que darle entrenamiento, hay que darle adiestramiento, hay que dar capacitación a esas personas que van a formar parte de su proceso de innovatividad. Ampliación de la base de conocimientos de clase, ¿ok? Mundial en gestión de la innovación. La gente debe conocer, debe tener conocimiento e información sobre esos procesos. Selección e integración del equipo pionero, importantísimo. Tenemos que tener elementos de diversidad, ¿okay? Donde haya multidisciplinaridad de sectores allí trabajando. Instalación de herramientas de apoyo del proceso al proceso de gestión de la innovación, también importantísimo. Que haya muchos mecanismos de apoyo.
Definición de la intención estratégica de lo que es innovación, para entonces lograr una instalación del proceso con el desarrollo de un producto piloto. Siempre hay que hacer algo inicial que me permita ver a mí los pros y los contras de lo que he hecho y ver qué cosas puedo mejorar. Para entonces el establecimiento de una línea base a la que le voy a hacer seguimiento y control del proceso piloto con el cual estoy trabajando. Ok, entonces les presento el modelo de gestión de la innovación que generamos nosotras tres como autoras, basados en un proceso de sistematización de una experiencia de más de 15 años con estudiantes universitarios, pero que nos dio pie para establecer este modelo. Lo vamos a ver desglosado, pero aquí lo vemos integrado y entonces vemos procesos en la parte superior, ejes de acción como columnas, ¿verdad? Que va a generar una cultura de innovación y tenemos una base centrada en valores. Ya lo vamos a ir viendo uno por uno para que ustedes se den cuenta y puedan entender muy bien cómo funciona el modelo. Ok, este modelo va a generar una gestión, ¿ok? Que es la integración dinámica de los ejes y los procesos de formación para el desarrollo de capacidades y actitudes para innovar, sustentado en valores que son modelados y reforzados en todo el recorrido. Esto es un modelo que gira. Imagínense que es algo que da vueltas, ¿no? Que se va alimentando uno con los otros, los procesos y los ejes de acción, junto con una base de valores. Entonces, lo que queremos es reconocer y solucionar problemas a partir de saberes y de destrezas, a través del conocimiento y de habilidades que la persona posea. Y que por supuesto haya una actitud para innovar, ¿ok? Y que esa actitud sea anímica, ¿ok? Que sea enérgica y emocional para crear y soportar y, perdón, aportar soluciones, ¿ok? Lo que vemos en primer lugar son las competencias para innovar. Existe infinidad de competencias en proceso de innovación, pero este modelo se fundamenta en que estas competencias sean holísticas, ¿ok? Que se involucren de manera integral todas las dimensiones del ser humano, ¿verdad? Que se presenten de forma transversal a lo largo del proceso de aprendizaje, que estas competencias sean dinámicas, que sean vivenciales y sobre todo que sean fenomenológicas, que sean producto de un fenómeno externo que me permite a mí ser los cambios. Propician la autonomía, la libertad y la responsabilidad para finalmente retroalimentarse entre sí conformando un engranaje, ¿ok? Un engranaje. Por supuesto, si esto sí lo comunica es mucho mejor, ¿ok? Porque resulta mucho más creativo y por ende más motivado y por supuesto viceversa. Como les digo, ellas siempre se están alimentando. Entonces, fíjense en las competencias para innovar que están aquí señaladas. La comunicación, la transferencia, que es una competencia como tal, la evaluación interna, ¿ok? La motivación, la creatividad y el compromiso o vamos a decir que es un poco como el comportamiento que la persona tiene ante esa situación. Entonces tomemos alguna porque de repente no pudiéramos hablar de todas en general para definirla, pero por ejemplo en el caso de la comunicación es presentar ideas en forma oral o en forma escrita, definidas de una manera muy sencilla. En cuanto a la transferencia, adquirir y aplicar conocimientos, ¿ok? Yo los aprendo, pero los debo transferir a mi proceso. La evaluación interna tiene que ver con la disposición para cuestionar ideas. La que sigue tiene que ver con trabajar en interacción con otras personas, ¿okay? Lo que es la complementariedad. ¿Okay? La siguiente, que es la parte motivacional con conciencia del éxito, nos habla de movilizar sus capacidades hacia los otros. ¿Okay? Eso es importantísimo. Y el elemento creativo que tiene que ver con generar ideas y soluciones novedosas.
En cuanto a la gestión de la innovatividad, también tenemos que tomar en cuenta que estas competencias son un conjunto de operaciones y actividades y tareas orientadas al aprendizaje y la formación de competencias para la innovación. Que fíjense que ellas están puestas como una especie de engranaje y es porque básicamente eso es lo que son. Son unos engranajes que se complementan unos con otros, que no giran solos, sino que giran porque si se para uno, los demás se van a parar también o se van a trancar. O si uno va muy rápido, los demás también pueden salir de sus carriles y convertirse en otras cosas totalmente diferentes a lo que nosotros queremos lograr. Ok. Las líneas o los ejes de acción en torno a los cuales se organizan las acciones para gestionar la innovatividad son aquellas columnas que estaban en el modelo. Okay, estos ejes de acción tienen que ver primero con la captación de personas, okay, de gente para el equipo, de ciudadanos para hacer una innovación social, de empresas gestoras que me ayuden en mi proceso, etcétera. Para concretar ideas, de repente yo puedo tener las ideas y generar nuevas ideas en este proceso de captación para crear cosas nuevas. Socializar es un eje de acción muy importante, el proceso de socialización, que nos lleva a una evaluación externa, ¿ok? De mi producto, mi servicio o mi bien para obtener resultados y finalmente hacer una proyección, ¿ok? De lo que se ha logrado. O en este caso, un producto, un servicio o un bien en función de lo que se logra. Los valores también son importantísimos porque son los referentes que me permiten direccionar los comportamientos hacia la generación y la creación de innovaciones. ¿Okay? Sin existencia de estos valores, sería hueco cualquier proyecto que se pudiera establecer. Y fíjense que los valores que tenemos aquí, tenemos la constancia, ¿okay? El respeto, por supuesto, la transparencia en los procesos, el compromiso, que ya lo habíamos hablado antes, la cooperación y finalmente la excelencia. Igual, puede existir infinidad de valores, pero en nuestro caso, lo que más resaltaba en estos estudiantes y que yo sé que van a estar presentes en la mayoría de los miembros de un grupo social o de una comunicación social, aparte de otros que puedan existir, son básicamente estos. Ok. En el mundo existen muchas propuestas sobre diversas áreas en las cuales se puede presentar la innovación como suceso. Para la AIE, okay, la Asociación de Innovación Europea, actualmente estamos considerando la manera de generar 7 tipos distintos, ¿no? En este caso, que son la innovación en el área tecnológica, la innovación en el área de producto, la innovación en el proceso de gestión de, de procesos, de bienes, de servicios, la innovación de servicios básicamente, la organizacional y si se quiere, lo que tiene que ver con todos los elementos de seguridad. Okay. Entonces, la innovación puede ser de distintos tipos, dependiendo del punto de vista desde el que se analice. Entonces, por el tipo de resultado que se espera encontrar, vamos a desglosar el gráfico anterior, se puede clasificar en innovación de producto, que es aquella donde se crea un producto totalmente nuevo, con mejoras que diferencian bastante de la versión anterior. ¿Okay? Innovación en la organización, que se define como la creación de cambios dentro de una estructura organizacional a modo de hacer más eficiente la empresa. La innovación de mercado, que es la implementación de nuevas estrategias de comercio que permitan adentrarse en el mercado. Tenemos la innovación en modelos de negocio, que es la introducción de nuevas técnicas de gestión estratégica que permitan a la empresa ocupar una mejor posición en el mercado también. Innovación de la gestión, que es la creación de nuevas teorías que permiten
adoptar una filosofía distinta a la que ya se tenía. También pueden existir innovaciones por el tipo de cambio que ella genere. Está la innovación incremental, que se dice que es la evolución del producto, que se da de manera paulatina. Sus cambios son graduales y a veces pues, perceptuales. El tiempo transcurre entre una etapa y otra, no lleva tanto tiempo. Sin embargo, el proceso completo de transformación puede ser muy largo. ¿Ok? Por eso es que se llama incremental, porque va en aumento, uno tras de otro. Y la innovación radical, que es la aparición de un producto nuevo o extremadamente distinto a su antecesor. Este cambio puede llegar a tomar bastante tiempo para realizarse entre la etapa del producto inicial al que será el resultado final, pero el proceso en general tiende a ser muy rápido. Los cambios son, si se quiere, drásticos en una situación. Ok, hemos llegado al final de la presentación. Eh, Como ya les dije, esto es una introducción a lo que es el proceso de innovación. Vamos a continuar en los módulos siguientes trabajando sobre innovación social, específicamente sobre las particularidades del innovador social y incluso sobre los sistemas tecnológicos que pudiéramos utilizar para trabajar esas innovaciones sociales. ¿Ok? Finalmente quiero dejarles un mensaje de Albert Einstein, que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Muchas gracias. ¿Cómo se llama?